nombre de Dios de Adonai. Adonai es uno de los nombres divinos, hace referencia a una invocación del nivel más alto de comprensión de lo que es el reino de Malkut. Dicho de otra manera, intentamos percibir la presencia de Dios en el reino físico. Pero para percibir esta presencia de la divinidad a través del reino físico, debemos saber algunas cosas y reconocer algunos elementos y sus características precisamente en el reino físico. Lo primero que debemos saber ver en el mundo de Adonai, en el nivel de Malkut, es que Malkut es un reino de ley. Si pusiéramos esto en hebreo, diríamos Malkut, reino de la Torá, o diríamos Malkut Torah, o bueno, haríamos un constructo, lo que fuera. La cuestión es que diríamos aquí la palabra Torah, porque entre los significados de Torah está el concepto de ley. Hemos de darnos cuenta que Malkut es un reino de ley. Pero cuando decimos Malkut, exactamente ¿a qué nos referimos? Cuando decimos Malkut nos referimos a nuestra experiencia en el plano físico. Y nuestra experiencia en el plano físico tiene que ver con nuestro cuerpo físico, con los sentidos y con todo aquello que percibimos desde el nivel de Malkut. Es decir, que en Malkut percibimos el pensamiento de los demás, percibimos el odio, las emociones, percibimos las bonitas emociones, percibimos el amor, el arte, percibimos las sensaciones físicas, nos movemos, vemos accidentes, vemos fenómenos, meteoros, como fenómenos de la naturaleza, lo vemos todo, lo percibimos todo, lo experimentamos todo. Así que Malkut es el fruto del árbol de la vida, porque eso quiere decir que en Malkut, aquí abajo, con nuestro cuerpo físico y todo el plano físico, estamos con la capacidad, y de hecho lo estamos viviendo, estamos experimentando todo el árbol. Todo el árbol está en Malkut, aparte de sus respectivos sitios, y Malkut se encuentra en cierto nivel en todo el árbol. Cuando nosotros miramos nuestro universo a nuestro alrededor, lo estamos percibiendo en principio desde el nivel de Malkut. Y debemos darnos cuenta que es un reino de ley. Si nosotros queremos escenificar este reino de ley con alguna clave, pues esta es la clave ideal. Porque esta nos habla de sistema y orden, nos habla de razón, nos dice que todo está muy ordenado, que todo está muy bien pensado, que hay una ley de equilibrio, que se puede ejercer un dominio sobre el plano físico, que esto es sabio, que Malkut es un mundo de razón. Eso, aplicado a nuestra experiencia diaria, nos está diciendo que lo que estamos viviendo no está exento de sentido, que no son casualidades, mero azar, sino que todo está dentro de un sistema muy, muy bien pensado. Para introducirnos en este concepto, el primer punto que nosotros necesitamos ya lo tenemos escenificado en la primera clave del tarot, la que nos dice punto número 1, que es la clave que lleva el número 1. Esa clave es la clave del mago y nos dice el mago que debemos prestar atención, que debemos concentrarnos, que debemos estar atentos, ya que las atribuciones de esa clave son las atribuciones de concentración, atención, poner atención. Y esto, llevado a nuestra experiencia de Malkut, principalmente nos está hablando del arte de la exacta observación. Vamos a leer un poco. Comences tú, siempre el que se siente aquí es el que le toca. El arte de la exacta observación. Si sabemos observar en la totalidad del entorno físico, en nuestro cuerpo físico, encontraremos una serie de leyes ocultas tras el velo de lo familiar. ¿De qué partimos nosotros para desarrollarnos como estudiantes espirituales? ¿Con qué bagaje nos encontramos y cuál es nuestro material? Nuestro material es lo familiar.
¿Y qué es lo familiar? Lo familiar es aquello que estamos viviendo y experimentando día tras día. Esto que estamos viviendo y experimentando día tras día, que está escenificado en el simbolismo antiguo, son las circunstancias de todo acontecer. Nosotros vemos cómo pues nacen los elementos de la naturaleza, cómo vienen las estaciones, que se hace de día, se hace de noche. Vemos el marchar de la vida a través de nuestras circunstancias y de todo aquello que nos envuelve. Si nosotros sabemos prestar exacta observación, lo que aquí dice, si sabemos mirar un poco más que lo que normalmente está acostumbrado a ver el individuo común, entonces la enseñanza nos dice que podemos traspasar un velo y que podemos ver más allá. Y cuando vemos más allá, la propia escenografía de este simbolismo nos dice que podemos darnos cuenta de que esto está movido por un mecanismo que se denomina el mecanismo del mundo, las ruedas dentro de ruedas, la mecánica del universo, lo cual está asociado a ese emperador. Y ese emperador que acabamos de ver, más esta mecánica, tiene que traspasarnos el concepto de que no es una mecánica mecanicista, valga la redundancia, ni fatalista, sino que es una mecánica muy inteligente. Este arte de la exacta observación en la totalidad de lo que nos envuelve en nuestro cuerpo físico nos proporcionará este saber ver detrás del velo de lo familiar. Para adentrarnos en esto tenemos esta clase preparada hoy, que vamos a ir pase tras pase, diapositiva tras diapositiva, por favor. Sabes que interesante esto que dices tú, porque en hebreo hay dos verbos precisos. Una cosa es lirot y otra es listaquel. Lirot es ver la luz, o sea, que está relacionado con la luz, con el esplendor de Jot. Claro. Y listaquel es otra cosa, o sea, cuando uno ve, a través de ese verbo, ve la circunstancia de lo cotidiano, de lo familiar, pero a través de la conciencia de eso uno ve hacia la luz. Torah. Claro, Torah. Vamos a leer lo que nos dice aquí. ¿Cómo es esta imagen? Pues mirad esta imagen, cuando la busqué, intenté buscar una imagen de lo más cotidiano, lo más anodino, lo menos representativo, como uno de nosotros o una de nosotros, pues cruzando un semáforo, pues un día que está lloviendo. Este es lo familiar. ¿Enseñas? El asunto a estudiar. El sujeto inicial del estudio oculto es el universo objetivo y todo lo que contiene. Los fenómenos del plano físico son más de lo que aparentan ser. En este familiar, la enseñanza nos dice, hay mucho más de lo que aparenta ser. Nosotros estamos acostumbrados a quedarnos solamente con lo que aparenta ser, no darle más importancia. Pero si prestamos un poquito más de atención, entonces nos daremos cuenta que esto es el sujeto de nuestro estudio oculto y que más allá de esta apariencia hay algo que hasta ahora hemos representado por el emperador y por esa otra diapositiva, pero que ya nos está diciendo la clase que es un reino de ley. Vamos a ver qué es este reino de ley, insistiendo antes que el objeto del estudio es nuestro universo objetivo, es decir, aquel universo que vemos con los ojos físicos, oímos, tocamos, hablamos, sentimos, este universo. Hay otros niveles de estudio, podríamos adentrarnos en meditación e irnos al 13º plano, 7ª puerta a la derecha, y no sé qué mundo interno un poco más allá, pero esto lo dejaremos para otros días. Hoy nos quedamos aquí en el plano físico y vemos en este universo objetivo y todo lo que contiene el sujeto de nuestro estudio. Vamos a hablar de los manifiestos Rosacruces. Para poder hablar de los manifiestos Rosacruces, como el Fama Fraternitatis o el Confessio Fraternitatis, primero, para aquellos que no lo saben, es necesario que expongamos un par de cosas
y vamos muy resumidas, pero vamos a leerlas para que tengamos ya a partir de ahora una referencia de lo que son los manifiestos Rosacruces. ¿Qué son le pregunto a ella, ¿qué son los manifiestos Rosacruces? Y ella, como se ha estudiado la lección, le dice al que le pregunta lo siguiente. Aparecen en Alemania en 1614. Tienes que decirlo con un tono de condescendencia. Relatan Así es, está bien. Muy bien. del Rosacruz. Muy bien. Su lenguaje es críptico y simbólico, son anónimos y se atribuyen a la escuela interna o jerarquía espiritual. Ahora lo vamos a decir de... gracias, lo has hecho muy bien. Te apunto para el grupo de teatro de la escuela. Sí, un 6. Allí hubieran dado rápidamente un 6. Bueno, el hecho es que son unas publicaciones muy sencillas que aparecieron en varios países en esta época y que la tradición las atribuye a un grupo de adeptos, de maestros de sabiduría. Y exponen una enseñanza, dicen una serie de cosas y exponen una enseñanza. Son muy antiguas, son de 1614, 1616. Lo importante es la enseñanza que dicen, interpretada desde el punto de vista cabalístico. Son unos textos que nosotros estudiamos en profundidad y que marcan el estudio de la escuela durante años, aunque muchas veces ni aparecen en lo que se dice en clase, pero nosotros somos eminentemente seguidores del Fama Fraternitatis y del Confessio Fraternitatis. Aprendamos ahora un párrafo que sale en el Confessio Fraternitatis. Son unos libritos muy pequeños, si los queréis leer circulan en internet en todas las versiones, solamente poned allí y los podéis leer, pero ya irán apareciendo en nuestras clases. Ahora extraemos un párrafo. También dice el texto que están escritos en un lenguaje simbólico y críptico. Entonces, eso que nos dice que si no nos lo interpretan, pues será difícil de que lo entendamos. Tiene que ser transmitida la enseñanza por tradición oral. ¿Por aquí de ello algo? ¿He oído una frase? Bienvenida, sí. Puedes decirla. ¿Quién era? ¿Ella es la responsable? ¿Ella? Sí, digas. Sí. Vale, creí que era una aportación. Bueno, Confessio Fraternitatis, ¿qué dice? Muchos libros he dicho. No. ¿Ves? Eso es una pregunta importante. Es importante que cuando tenéis estas cosas las digáis, levantando la mano para no interrumpirme, pero las aportéis. No son muchos libros, son solamente 2 libros. Un libro se llama Fama Fraternitatis y el otro se llama Confessio Fraternitatis. Ahora tendré que hacer algo aquí. Y el otro se llama Confessio Fraternitatis. Son 2 opúsculos pequeños, tendrán 20 hojas cada uno, y aparecieron pegados en las paredes y en todas partes, en varias ciudades al mismo tiempo en esos años. Eso, cuando lo lees, pues dice una serie de cosas. Y esas cosas que dicen son interesantes en aquella época y son interesantes hoy en día. Expresan enseñanza. Me tenéis que disculpar porque ahora tengo que salir del programa y convertir este tipo de letra a otro tipo de letra para que lo podamos leer. Leamos, por favor. ¿Quién le toca leer? El Confessio Fraternitatis. Aquellos grandes caracteres que el Señor Dios ha escrito sobre el mecanismo del mundo y que Él repite por medio de las mutaciones de los imperios. Es un trozo, un párrafo sacado. Y está dirigiéndose a los estudiantes espirituales y les dice: estudiantes espirituales, tenéis que prestar atención a aquellos grandes caracteres que el Señor Dios ha inscrito sobre el mecanismo del mundo y que Él repite por medio de las mutaciones de los imperios. Claro que nosotros entendemos lo que aquí dice, pero no sabemos de qué está hablando, porque cuando dice esto, ¿qué significa esto? ¿Y qué significa esto de las mutaciones de los imperios y del mecanismo del mundo? ¿Y cuáles son esos grandes caracteres que Dios ha puesto para que nos demos cuenta de la gloria de Dios y nos demos cuenta de que el mundo de Malkut es un reino de ley? Pues entonces aquí viene la instrucción espiritual y vamos a estudiar precisamente estos grandes caracteres. Y cuando hemos de estudiarlo, lo primero que nos aparece es la clave 10. La clave 10 es la que nos habla de la rueda del mundo y nos habla de un mecanismo
que existe en la existencia. Aquí está descrita la operatividad de cómo funciona el universo, cómo funciona el mundo, cómo funciona la consciencia, cómo funciona la vida, cómo se desplaza esa vida y consciencia, qué relación tiene la una con la otra. Lo tenemos descrito en esta clave. Ya hemos estudiado que esta clave nos habla de este movimiento, un movimiento de involución, un movimiento de evolución, unos mecanismos, unos mundos dentro de otros mundos. Hemos estudiado que el punto central es el mundo de las ideas, este es el mundo de las imágenes, este es el mundo de las fuerzas en operación, este es el mundo de los resultados. Aquí tenemos la tierra, el aire, el agua, el fuego, la conciencia superior. Nos está hablando de toda una serie de cosas, pero esta serie de cosas que están muy bien descritas en este simbolismo, nosotros las podemos denominar ahora los grandes caracteres, pero las debemos saber ver en el mundo de Malkut, nos dice la clase de hoy. Es en las circunstancias cotidianas, en lo familiar. Así que vamos a adentrarnos un poco en la enseñanza, y esta clave 10, la rueda de la fortuna, está relacionada con la letra Kaf, y la letra Kaf es la mano cerrada que coge, queriendo indicar que lo has pillado, o sea, lo has cogido. ¿Has captado el mecanismo del mundo? ¿Has captado el mecanismo de lo que ocurre en el velo de lo familiar? ¿De lo que estás experimentando día a día? ¿Lo has cogido? Si lo has cogido, estás haciendo el movimiento de la letra Kaf. O sea que ya lo he pillado. Pues ya lo has cogido, es el entendimiento del mecanismo de tu mundo dentro del mundo. ¿Querías decir?